Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Toda cultura es sensible ante la experiencia del final de la vida física. Nadie desea perder a sus seres amados, pero lo cierto es que después de nacer, nada tenemos más seguro que la muerte, y el solo pensar en ella provoca temor. Una de las nuevas asociadas me preguntó, interesada en un rito que había observado en una funeraria realizado por los miembros de la orden. Su pregunta origina este programa. Al igual que en todas las culturas, nuestra orden contempla también un rito funerario exclusivo para los miembros de la Estrella de Oriente. Una despedida amorosa y fraterna para aquellos que compartieron nuestros sueños e ideales. Es un rito como cualquier otro, pero es innegable que nuestra forma de reaccionar ante este evento inevitable está condicionada por nuestro entorno cultural, por nuestra educación y vivencias. Según mis abuelas, cuando atravesamos el trance postrero, nuestros seres queridos vienen en ayuda para el tránsito. Como confirmando esta sabiduría popular, no faltan las experiencias de aquellos que en sus últimos momentos afirman que sus padres o hermanos han venido a verlos. Podemos meditar un poco sobre el asunto, favorecidos por la preparación que vamos adquiriendo en la orden, que expande nuestra conciencia y permite que la sabiduría potencial que habita en nosotros se revele para tratar de apreciar este trance ineludible de una manera diferente, viendo a la muerte como un paso evolutivo espiritual. La muerte, como se entiende tradicionalmente, es el final de la vida, pero este pensamiento no es compatible con la orden, donde pensamos que solo las formas cambian, como parte del ciclo de la vida. Como hemos explicado muchas veces, el proceso que nos hace miembros de la Orden de la Estrella de Oriente marca en nuestra vida un punto de inflexión significativo que trata de alinearnos con las pulsaciones de la naturaleza espiritual más auténtica. Siguiendo los ritmos de la naturaleza, despertamos poco a poco nuestra energía espiritual para conectar con el universo, para sintonizarnos con un plano espiritual superior. Quizás el momento perfecto sería aquel que nos permita sincronizar conscientemente nuestras vibraciones con la naturaleza y hacernos uno con el universo, con el propósito de entender sus ciclos, comprender que después de la tormenta llega la calma, después de la lluvia sale el sol, después de la oscura noche siempre amanece y luego de dormir despertamos a un nuevo día, quizás más luminoso. Cuando nacemos, el espíritu penetra en nuestro cuerpo físico y cuando dejamos esta envoltura material, quizás pasamos a otro plano. Todos hablamos en algún momento de la muerte y cómo protegernos o escapar de ella. Pero valga aclarar que el concepto de muerte, así como el de tiempo y el de espacio, es creado por una necesidad del ser humano para definir y comprender lo que no entiende. Algo que la mayoría tenemos en común es la creencia que este evento no será un momento placentero. Pero de hecho, nacer tampoco lo es. No obstante, hay que atravesar con fiereza y decisión ese canal vaginal para lograr la dichosa vida que no queremos dejar escapar. Juan 3:3 nos dice: de cierto os digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Frase que implica una muerte y resurrección. No sabemos si debemos interpretar esta frase de Juan de forma literal o es solo retórica del evangelista, pero de ambas formas, para nacer nuevamente hay que morir.
Lo que es seguro es que el Ser Supremo nos acompaña ahora y lo hará también en nuestra siguiente etapa de vida. Ser un miembro de la Estrella de Oriente es un proceso difícil de conseguir, pues demanda morir a viejos vicios y renacer a una estricta disciplina. Conlleva estudio, meditación y una vida sin excesos. Implica adquirir un nuevo conocimiento y despertar a una nueva realidad más espiritual que amplía nuestra visión y nos hace acreedores de una óptica más amplia que nos permite apreciar la presencia de Dios en la creación y la comunicación permanente que existe entre nuestro espíritu y el Ser Supremo. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la Estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.